Ahora nosotros lo que debiéramos ver, y para terminar luego, porque tenemos que empezar con el cuaderno de premio, es ver todo esto que tiene que ver con la cosa juzgada en el juicio ejecutivo, que hay normas muy especiales, muy particulares. Nosotros vimos la renovación de la acción ejecutiva, que está en el artículo 477, que, a ver, en otras palabras, haciendo como un pequeño resumen, la cosa juzgada usted ya o menos la tiene clara, eh, pero en las cosas juzgadas en el juicio ejecutivo tienen algunas instituciones que son muy sui generis, que son distintas a lo que podría pasar en un juicio ordinario, pero se parte de la base que hay una norma que no establece casi la regla general, pero después hay excepciones. Fíjense, el artículo 468 dice: la sentencia recaída en el juicio ejecutivo produce cosas juzgadas en el juicio ordinario, tanto respecto al ejecutante como al ejecutado. Eso es casi las cosas juzgadas, o sea, no hay ni una diferencia. Pero hay instituciones que tienen algunas particularidades. Una que ya la vimos, que es la renovación de la acción ejecutiva. Fíjense el nombre que dice, yo me apunte les pongo renovación de la acción ejecutiva. Ejecutiva, esa es la palabra clave, renovación de la acción ejecutiva. Es decir, si te oponen alguna excepción dilatorias, estas que están acá, y el tribunal la acoge, el tribunal dicta la sentencia definitiva y produce cosas juzgadas, eso debería ser lo normal, pero esta es una excepción. ¿Qué significa? Que si te rechazan la demanda por alguna de estas excepciones que son dilatorias, principalmente, es decir, que pueden subsanarse, no hay inconveniente que el ejecutante pueda presentar su demanda de nuevo. Por eso se llama renovación de la acción ejecutiva. Por lo tanto, puede volver a demandar sin ningún inconveniente en otro juicio ejecutivo. Se fijan que hay una sentencia que te sentencia definitiva, que pone término al juicio, o hace imposible su continuación. Perdón, es una sentencia definitiva que pone término al juicio, pero en esos casos puntuales te permiten poder demandar ejecutivamente después, con los mismos títulos ejecutivos, con todo. ¿Por qué? Porque hubo un procedimiento solamente de forma, que son vicios que pueden subsanarse. Pero por otro lado, están una institución que se llama reserva de derechos, y que puede ser del ejecutante y del ejecutado. ¿Cuál es la diferencia? Que en la renovación de la acción ejecutiva tú puedes demandar en un juicio ejecutivo. En cambio, en estas reservas de derechos que les voy a mencionar a continuación, el juicio ejecutivo termina y queda abierta la posibilidad que tú puedas demandar en un juicio ordinario. Eso es lo que tienen que asociar. Se dicta sentencia definitiva y tú puedes demandar en un juicio ejecutivo. ¿Ya? Bueno, pero no todo. Hay un caso puntual que no se dicta sentencia definitiva, pero en el resto sí. Y ahí yo se los voy a mencionar. Y esto de la reserva de derecho, primero nos vamos a ver, tenemos que analizar por el punto de vista del demandante, del ejecutante, del ejecutante. Y ahí encontramos el artículo 467. Nos volvemos para atrás. Fíjense en lo que dice el artículo 467. Ustedes podrían poner en su apunte reserva de derechos y podrían poner, entre paréntesis, reserva de acciones del ejecutante. Fíjense, ¿qué significa esto de reserva de acciones? Significa que el ejecutante puede, dentro del plazo de los 4 días, acuérdense que él tiene un plazo de 4 días para contestar las excepciones que opuso el ejecutado. En ese mismo plazo, en esos 4 días, aquí el ejecutante, ¿qué es lo que puede hacer? Es desistirse de la demanda ejecutiva. Miren lo que estaba diciendo, es desistirse de la demanda ejecutiva. Pero este desistimiento de la demanda ejecutiva es totalmente distinto al desistimiento en el juicio ordinario. Porque si tú te desistes de tu demanda ejecutiva en el juicio ordinario, produce el efecto de cosa juzgada. Ya no puede volver a discutirse, pero aquí esto es una excepción. Y en el procedimiento ejecutivo tú te puedes desistir de la demanda ejecutiva cuando te dan el traslado de las excepciones en el plazo de 4 días, y tú puedes pedirle al tribunal que te reserven tus derechos para entablar una acción ordinaria, un juicio ordinario, sobre los mismos puntos que han sido materia
de aquella, de lo que se está discutiendo. ¿Se fijan? Se termina el juicio y ¿qué pasa? Tú pides paralelamente que te reserven tu derecho para demandar en un juicio ordinario. Y el juicio termina, el juicio ejecutivo derechamente termina, quedan sin efecto todos los embargos y todas las resoluciones dictadas. Pero ¿qué pasa? Que ahí igual el ejecutante va a tener que responder de los perjuicios que se pudieron haber causado con esta demanda ejecutiva, salvo que después en el juicio ordinario tú lo dejes sin efecto. O sea, que en el fondo te devuelvan los gastos, porque puede estar ganado el juicio. Miren, a ver si alcanzo a... Miren, eh, este es un escrito que encontré en Bilex, que usted tiene acceso, que está lo que es la reserva de derechos, en especial de la acción ejecutiva, que en el fondo es un desistimiento. Así debiera ser el escrito. Dice, esta es la suma. Se desiste de la demanda ejecutiva con reserva de derechos, porque esto es lo importante. Tú te estás reservando los derechos para demandar en un juicio ordinario. A ver, para que se entienda. Tú presentaste tu demanda ejecutiva, el demandado opuso excepciones, te dan un plazo de 4 días, ¿ok? Y tú dices, estoy con un problema acá en este juicio ejecutivo, ¿sabes qué mejor? Para que no se genere el efecto de cosa juzgada a través de la sentencia definitiva, lo que voy a hacer, me voy a desistir. Y como me deben 5 millones de pesos, y este título ejecutivo puede que esté prescrito, no esté prescrito, o mejor, lo voy a hacer, me voy a desistir y voy a presentar mi demanda en un juicio ordinario. Y dice, se desiste la demanda ejecutiva con reserva de derecho. Señor juez de letra, abogado, ejecutante, tanto, en procedimiento ejecutivo, obligación de dar, cuaderno principal, tanto. Simple, que me desisto esta demanda ejecutiva reservándome el derecho para entablar acción ordinaria sobre los mismos puntos que la de autos. Por tanto, en mérito de lo expuesto y de acuerdo al artículo 467, que es el que estamos viendo nosotros, pido UCIA, decrete tenerme por desistido la demanda de auto y tener presente que me reservo el derecho para demandar, eh, para deducir demanda ordinaria en relación con los mismos hechos y las mismas acciones que los de este juicio. ¿Se fijan? Y ahí queda sin efecto todas las resoluciones judiciales, los embargos y todo. Eso se llama, en el fondo, desistimiento de la demanda ejecutiva, que es distinta al desistimiento del juicio ordinario. ¿Ok? Bueno, no sé si tienen alguna duda al respecto. Profe, ¿para qué servir? O sea, entendí cuál es el objeto de esta acción, pero ¿con qué fin se iría mejor demandar en demanda ordinaria que una demanda ejecutiva? No sé, pues porque, por ejemplo, el título ejecutivo no está claro. Por ejemplo, eh, quizá cuando te oponen excepciones, tú te das cuenta que las excepciones, por ejemplo, atacan temas formales del documento, del título, que quizá no cumple todos los requisitos legales, que efectivamente, no sé, el que firma el documento no era el notario, sino que aparece firmado por la notaría, no sé, pueden haber distintos, por ejemplo, los pagarés, que tienen algunas normas muy específicas, que podría ser el caso que te pongan la excepción del 464 número 7 sobre algún requisito en específico del título ejecutivo, y tú como ejecutante dices, a ver, en realidad puede ser lo que dice el ejecutado. Lo que voy a hacer para no perder mi acción, entre comillas, este cobro, y voy a desistirme. Y así yo lo demando. Y yo demando en un juicio ordinario esos 10 millones de pesos. ¿Por qué? Porque si no lo hago y pierdo el juicio ejecutivo con la sentencia definitiva, ¿qué va a pasar? Esa sentencia definitiva va a producir cosas juzgadas. Y ahí yo no voy a poder demandar en ningún otro procedimiento. Pero en cambio, con esta posibilidad,
me queda abierta de dejar abierta la posibilidad de poder cobrarlo en un juicio ordinario, porque no hubo cosas juzgadas. Por eso este procedimiento ejecutivo tiene estas excepcionalidades en tema de cosas juzgadas. ¿Se fijan? Y la pregunta es, si tiene algún plazo. No, no tiene ningún plazo. Y este procedimiento, cuando tú lo pides, el tribunal debiera, no tienes que fundamentarlo, basta que te desiste, pidas reserva de derechos y el tribunal te lo debiera coger inmediatamente. O sea, no tienes que fundamentarlo a eso. No hay ninguna norma que se refiera a un plazo para presentar la demanda ordinaria. O sea, siempre va a haber un plazo. O sea, va a ser plazo de la prescripción ordinaria, ¿no? De la acción ordinaria. O sea, siempre todo está sujeto a algún plazo en el derecho. ¿Se fijan? Eso. Esa es una particularidad que lo diferencia con el juicio ejecutivo. Y después también hay unas posibilidades. Después hay una. Vamos a avanzar un poquito más y ahí nos vamos a quedar. Esto es la reserva de derechos y en específico la reserva de acciones. Y también está la otra posibilidad que tiene el ejecutante, perdón, porque estamos hablando por ahora solamente del ejecutante, que es una posibilidad conjunta que tiene con el ejecutado, pero vamos a hablar solamente del ejecutante ahora, que es una segunda oportunidad que tiene el ejecutante para reservar su derecho. Miren lo que dice acá. El 468 establece esto de la cosa juzgada, que no hay ninguna diferencia como lo visto en todas las materias previamente. Que dice que la sentencia, fíjense, la sentencia recaída en el juicio ejecutivo produce cosas juzgadas en el juicio ordinario, tanto respecto al ejecutante como al ejecutado. Pero aquí establece una excepción. Dice, con todo, si antes de dictarse sentencia en el juicio, estamos hablando de la sentencia definitiva, el actor, vamos a dejar solamente el actor, para no confundir que el procesado es sinónimo de ejecutado, pero quedémonos por ahora en el actor porque estamos hablando solamente del ejecutante. El actor pide que se le reserve para el ordinario sus acciones o excepciones. ¿Se fijan? Es decir, hay una segunda oportunidad. Y en este caso es antes de la sentencia definitiva. No se puede pasar la sentencia definitiva. ¿Y qué puede hacer el ejecutante? Ahí el ejecutante, estamos en el caso que ya pasamos la primera etapa de los 4 días, estamos ya posterior, pero antes de la sentencia. El ejecutante puede pedir, antes que existe sentencia definitiva, le estoy agregando las palabras para que se entienda, la sentencia definitiva en el juicio ejecutivo, el actor, el ejecutante puede pedir que se le reserve para el ordinario sus acciones. ¿Se fijan? Sus acciones. Esta es la segunda oportunidad. De aquí, ¿qué va a pasar? ¿Qué tiene que considerar el tribunal? Y el tribunal va a decir, ¿podrá el tribunal declararlo así? Es decir, reservada tus acciones del ejecutante, pero aquí te exige, ojo, en esta instancia, motivos calificados. Motivos calificados, o sea, ya en esta instancia tú le tienes que expresar al tribunal que tú estás pidiendo la reserva de acciones para entablar en un juicio ordinario y le tienes que explicar cuáles son tus motivos calificados. Por lo tanto, aquí el tribunal ya tiene que analizar cuáles son los motivos calificados. Y dice, y siempre se considerará la reserva respecto de las acciones y excepciones que no se refieren a la existencia de la obligación misma que ha sido objeto de la ejecución. Es decir, si la reserva, es que esto es para el ejecutante o el ejecutado, pero hablemos del ejecutante, si las acciones están, el motivo de la reserva dice relación con la existencia de la obligación misma, si por eso gira la reserva, si se refieren a la existencia de la obligación misma,
en ese caso, tú necesitas explicarle motivos calificados al tribunal. Pero si son acciones, y vale también las excepciones, que no dicen de relación con la existencia de la obligación, sino, por ejemplo, temas más formales, porque acuérdense que esto después va a ser la ejecutante por el ejecutado, es la misma oportunidad, ahí el tribunal te la va a conceder siempre, siempre. Ahí hay un tema de calificación, de motivos calificados que el tribunal va a analizar y que te lo va a exigir solo cuando la reserva diga referencia a acciones o excepciones por parte del ejecutado que digan referencias sobre la existencia de la obligación. Cualquier otra reserva, ya sea de acción o excepción, que no diga relación con la existencia misma de la obligación, sino otras, por ejemplo, temas formales, excepciones dilatorias, todo eso de ese tipo, ahí te te van a conocer la reserva inmediatamente. Eh, bueno, pero aquí como estamos refiriéndonos a la parte ejecutante, a diferencia de la renovación de la acción ejecutiva, ¿ya? Y a diferencia de la reserva de derechos que se hace en esa primera oportunidad de los 4 días, acá, en este caso, establece el código que tú tienes un plazo para presentar tu demanda ordinaria. Aquí yo estoy hablando del ejecutante, pero también el ejecutado, también el mismo plazo, dice. En los casos del inciso presente, la demanda ordinaria deberá interponerse dentro del plazo que señala el artículo 474, que es un plazo de 15 días, bajo pena de no ser admitida después. Y en otras palabras, presento mi demanda ejecutiva, el demandado opone excepciones, se declaran admisible, por ejemplo, y todavía no se dicta sentencia definitiva, yo le puedo pedir al tribunal que de conformidad al artículo 438 me reserven mis acciones para ser demandada en un juicio ordinario. Y ahí el tribunal va a calificar o no dependiendo el tema, el tipo de acción, si dice relación con la existencia o no de la obligación. Y ahí el tribunal, si te acoge esta reserva, tú vas a tener un plazo de 15 días para presentar tu demanda. Y si no presentas tu demanda, precluye tu posibilidad de presentarla después. Eso es en el artículo 478. 478. Bueno, eso hay que estudiarlo, leerlo, tratar de, es posible que lo puedan entender así a la primera eh, clase que le estoy dando. Pero en estos casos, aquí se dicta sentencia, eh, eh, tienen, en este caso, en esta reserva que se hace del ejecutante, aquí lo que se debe hacer es, tribunal va a dictar sentencia definitiva. Va a dictar sentencia definitiva, por lo tanto, aquí lo que va a pasar es que se va a rechazar la demanda ejecutiva y se debiera acceder a la reserva. ¿Ya? No sé si se entiende o no. Aquí se dicta sentencia definitiva. Y una vez que se dicta la sentencia definitiva, tú tienes un plazo de 15 días para demandar en un juicio ordinario. Por eso hablamos de como excepciones, ¿no? O sea, a la cosa jugada, que hay una sentencia condenatoria, perdón, que se rechaza, y el ejecutante, ¿qué es lo que hace? Bueno, tengo el derecho ahora de demandar en un juicio ordinario. ¿Por qué? Porque le pedí al tribunal que me reservaran el derecho de demandar en un juicio ordinario. Bueno, eso es.
Eh, y yo creo que la próxima clase vamos a ver los otros casos y después vamos a hacer volver a explicar un poco esto para que no quede duda. Ya, estudiantes, quedemos hasta por acá y la próxima clase vamos a terminar con esto de la cosa jugada y después vamos a hacer un repaso de esto mismo para que quede claro y no haya confusión, ¿ya? Bueno, chao, profe. Listo. Chao, profe. Chao. Chao, profe, que esté bien.